Hermanos, en Primera de Samuel, el capítulo 2, capítulo 2 y 3, el 2 específicamente en el versículo 12 en adelante, y el capítulo 3 del 1 al 21, vamos a reflexionar sobre estos textos. No lo voy a leer todo porque ustedes tienen la Biblia y lo pueden leer en sus casas, pero quiero reflexionar un poco sobre este tema. Aquí, cuando estudiamos el libro de Samuel, habla de los primeros reyes, habla de la historia de Israel, pero en el inicio se nos muestra un pasaje donde se da un contraste entre dos tipos de familia. Que hoy en día se habla de dos tipos de familia en la actualidad. Aquí se muestran dos tipos de familia, que es lo que yo quiero compartir con ustedes. Los dos tipos de familias que existen hoy en día. Dos tipos de familia, y la idea es llevarlos a ustedes a identificarse con qué familia se identifican ustedes, o con la una o con la otra. En este contexto, en el capítulo 1, encontramos el milagro del nacimiento de Samuel. Vemos a su madre, vemos a Ana orando al Señor para que le diera un hijo, y Dios le responde la oración a Ana y a Elcana, que era su marido, le responde la oración y le da un hijo, y este hijo es Samuel. Entonces vemos aquí una familia, la familia de Elcana, el padre, y la madre, que era Ana, y nace el niño que es Samuel como tal. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 2 y el capítulo 3, vemos algo muy interesante, que cuando el padre de Ana fue al templo, dice que Ana dijo que todavía no iba a ir ella al templo, hasta que su hijo no dejara de ser amamantado, de darle de su seno, de darle alimento. Cuando el niño fuera detestado, entonces ella iba a ir al templo, iba a llevar a su niño. Dice la historia que posiblemente Ana llevó al niño, después que lo detestó, después que dejó de alimentarlo con su pecho, a una edad más o menos de 3 años. Ana lo lleva al templo, no solo lo lleva al templo a dedicarlo al Señor, sino que ella estaba tan agradecida de Dios que ella deja al niño en el templo. Es decir, ella le da al niño a Dios, siendo su hijo. Ella lo dedica al Señor y lo deja en el templo a la edad de 3 añitos. Vemos el ejemplo de esta mujer, Ana, y de Elcana, que es la primera familia que se nos presenta en la Biblia, en contraste con la familia de Elí y sus 2 hijos, que este pasaje por eso es un contraste entre una familia y otra familia. Es decir, Elcana, Ana y Samuel, y vemos el contraste de Elí con sus 2 hijos. Y ese es el contraste que nos muestra el texto bíblico. Es interesante saber que en el capítulo 1 habla de niño. El capítulo muestra la terminología niño como tal. El capítulo 1 al 18, a 28, todo el 1 muestra una niñez. Habla del niño. Esa palabra allí que utiliza como niño es Yelek, es decir, Yelex, que es en hebreo niño como tal. La palabra traduce a una niñez. Pero hay un cambio, un contraste. En el capítulo 3 comienza a hablar de joven. Si te hace un cambio de un niño como de 3 años que es dedicado en el templo, y luego en el capítulo 3 hace un cambio, habla de un joven. Es decir, que en el capítulo 1 y el capítulo 2 al 3 había pasado un lapso de algunos años. Nosotros leemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pero en el 1 y 2 se habla de niños. Luego en el 3, cuando leemos el capítulo 3, dice el 3, comienza diciendo el joven Samuel, ya creció. Así que en el 1 y 2 lo muestra como niño, con la terminología hebrea que es Yelek, y luego habla del joven como es la terminología hebrea que es Naat. Entonces él cambia ahí ese enlace entre el capítulo 2 y el 3. Lo interesante del caso es que de 3 años fue dedicado al templo. Y se dice que más o menos a la edad de 12 años, este joven,
estaba en el templo de 12 años cuando Dios le habló y lo llamó Samuel, Samuel, Samuel. Samuel tenía 12 años. Nosotros pensamos que era quizás un joven muy adulto o que quizás era un joven de 30 años, pero era un joven adolescente cuando Dios lo llama y le dice Samuel, Samuel, Samuel en 3 ocasiones. Este es el contraste que quiero compartir con ustedes en esta mañana, el contraste de una familia y otra familia. ¿Qué pasaba? En el capítulo 2, versículo 12, dice que los hijos de Eli eran hombres impíos. Si ustedes me siguen con sus Biblias, ustedes van leyendo conmigo. Dice que los hijos de Eli eran hombres impíos. Esta es la familia en contraste con el Cana, con Ana y Samuel. En contraste era el sacerdote Elí. Y dice que los hombres, los hijos de Elí, que eran 2 hijos, eran hombres impíos, dice la escritura. Me llama la atención la versión NTV. La NTV dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Así traduce la NTV, si traducción viviente, nueva traducción viviente. Dice que habla de eran unos sinvergüenzas por lo que hacían en el templo. ¿Qué hacían en el templo? Dice que los hijos de Elí, como sinvergüenzas, no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones como sacerdote. Cada vez que alguien ofrecía sacrificio, los hijos de Elí le enviaban un sirviente con un tenedor, ¿verdad?, para meterlo en la olla, y exigían que sacara la mejor presa con el tenedor y era entregado a los hijos de Elí. Dice que algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada en el altar y exigía la carne cruda antes de ser cocinada o presentada a Dios. Para ellos la carne cruda, cocinarla y comérsela a ellos. Recuerden que los sacerdotes, cuando era asada la carne o era presentada el animal a Jehová, la ofrenda a Jehová era que toda la grasa se tenía que derretir. Toda la grasa se derretía y esa era la ofrenda a Jehová. Y la carne quedaba totalmente sin grasa. Cuando la carne quedaba sin grasa, entonces era tomada y era entregada a los sacerdotes para que la comieran. ¿Qué sucedía? Dice la Biblia que los sacerdotes llevaban sirvientes y llevaban primero a tomar la carne con grasa y comérsela a ellos antes de que la grasa se disolviera, se deshiciera. Comerse la grasa. Ustedes saben eso, que ustedes le ponen una carne a ustedes sin grasa para comerla y es maluca. Pero cuando le ponen una carne asada con grasita, eso es lo sabroso. Lo sabroso de una carne asada, que hace daño también, es la grasita, pero eso es lo sabroso. Cuando usted le invita a comer carne asada, usted agarra la carne sola, sin grasa, y como que está comiendo carne, pero no sabe nada. Ellos eran unos sinvergüenzas, y la ofrenda que era para Jehová no era dada a Jehová y la tomaban ellos. Entonces dice que el sacerdote que era Elí no les llamaba la atención. Además de eso, de que los jóvenes dice que no respetaban la ofrenda a Dios, dice que tenían relaciones sexuales con las mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo. Había mujeres que iban al templo del tabernáculo a servirle a Dios. Y dice la escritura que los hijos de Elí la tomaban y tenían relaciones sexuales con ellos. Vemos aquí estas sinvergüenzuras que cometían estos 2 hijos. Entonces, ¿qué es lo que quiere reflejar aquí el autor? ¿Qué quiere reflejar aquí el libro de Samuel? Al inicio del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Nos quiere mostrar un contraste de 2 familias que existieron en ese tiempo y 2 familias que existen hoy en día en la actualidad. La primera familia, la familia que honra al Señor. La familia que honra al Señor va a recibir honra de Jehová. ¿Ustedes creen que el Cana y Ana no dieron honra al Señor? Claro que sí.
¿No creen que Ana no dio honra al Señor en dedicar a su hijo para dárselo a Dios para que sirviera en el templo a la edad de 3 años y aún siendo de 12 años, siendo un juvenil? Dice que Dios lo llamó, Dios le llama al servicio en el ministerio, en el templo, ministerio sacerdotal y luego el ministerio profético, siendo un muchacho. Entonces, el que honra al Señor, Dios también le honra a él. Pero la familia que deshonra al Señor va a recibir deshonra. Si como una familia deshonra al Señor y son sinvergüenzas y hacen obras impías que no agradan a Dios, la Biblia enseña que esa familia entonces Dios no la va a honrar. Son dos tipos de familia que se muestran en este pasaje bíblico. En el 1, 20 y 21 dice Elcana, Ana y Samuel. Allí están los nombres. En el capítulo 2, versículo 34, muestra a Elí y sus 2 hijos, que son Omni y Fines, 2 hijos de Samuel. No menciona a la mujer, la esposa de Elí, como tal, como sacerdote. Menciona a Elí, menciona a sus dos hijos como tal. Pero ¿cuál es el contraste, amados hermanos? En el 2:18 dice: y el joven Samuel servía en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y su madre le hacía una pequeña túnica y se la traía cada año. O sea, desde los 3 años hasta los 12 años, esta mujer todos los años le hacía una túnica, es decir, una vestimenta de sacerdote. Cuando era un niño de 3 años, le hacía una pequeña vestimenta de sacerdote para que él la usara en el templo. Y el 4.º año iba y se la cambiaba, y en el 5.º año se la cambiaba, mostrando el crecimiento del niño, y que ella como madre y el padre Elcana estaban prestando atención a la formación del niño Samuel desde los 3 años. De aquí traemos un principio, de aquí traemos una verdad, que la atención de los padres que honran al Señor deben dedicarle desde temprana edad, desde 3 años, prestar atención, observación de su hijo en su crecimiento físico y en su crecimiento espiritual. La edad para tener éxito cuando el niño es joven es la edad de los 3 años, 2 años en adelante. Si usted le presta atención a su niño desde los 3 años en adelante y le brinda una buena formación espiritual a su niño, ese niño cuando sea adolescente, ese niño cuando sea joven, va a ser alguien que va a desear servir a Dios, porque usted le mostró un seguimiento al niño desde temprana edad. Entonces dice el pasaje bíblico que la madre, en el verso 18 servía, en el 2:21 dice: y visitó Jehová a Ana, y le concibió y le dio 3 hijos y 2 hijas, le dio otros hijos después de Samuel, y el joven Samuel crecía delante de la presencia de Jehová, dice el verso 21. El muchacho iba creciendo, y dice que la familia de Samuel atendía al muchacho. Hay una desatención, es decir, los hijos son desatendidos en muchas ocasiones espiritualmente cuando son niños. Pero los padres, o se observan padres preocupados por trabajar con lo material, por darle el mejor sustento al niño de 3 años en adelante. Veo padres preocupados esforzándose por lo material hoy en día. Y es bueno brindarle lo material, pero veo padres que están descuidados en la atención espiritual de sus hijos. Y si no hay una buena instrucción del muchacho a temprana edad, quiero decirte que si tú descuidas a tu muchacho a temprana edad, cuando seas joven lo has perdido, porque la formación es desde temprana edad. Y dice entonces que el niño Samuel crecía en estatura, y dice que crecía en el favor de Dios, dice el verso 26, en el favor de los hombres. Era un niño tan de ejemplar, tan de buen testimonio, que le agradaba a Dios, y dice que crecía en el favor de Dios y los hombres. Es decir, que los hombres hablaban del niño Samuel, que era un niño que era ejemplar, era un niño que era obediente, era un niño que se crió en el templo, un niño que llegaba y estaba sentadito en las butacas, era un niño que no corría, era un niño que prestaba atención a la palabra, era un niño que obedecía, era un niño que en las alabanzas estaba alabando, era un niño atento porque sus padres le habían dado formación al muchacho.
Y dice entonces que el muchacho crecía en el favor de Dios y los hombres, en el versículo 26 del capítulo 2, dice que crecía en el favor del Señor. Dice, mientras tanto el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grato delante de Jehová y delante de los hombres, porque si el niño agrada a Dios, también va a reflejar buen testimonio de los vecinos, buen testimonio de la gente. Porque si el niño lleva mala conducta, si el niño da mal ejemplo, la gente del mundo, los vecinos, van a hablar del muchacho como que es de mal ejemplo. Entonces no puede ser que un niño agrade, sea grato a Dios y sea de desagrado a las personas. Si el niño agrada a Dios, debe también agradar a todas las personas de la comunidad, a todas las personas de la iglesia. Esto en el versículo 26. En el 3:1 dice el joven que sigue, ya cambió el término de Yelet a Nan. Cambió la terminología para ahora enseñar que de niño ya no era niño, ya creció. Para los hebreos, un niño comienza a ser joven después de 12 años. A los 12 años el niño Jesús estaba en el templo a los 12 años cuando se les escapó a José y a María. Y en el templo, con 12 años, Jesús estaba hablando con los indoctos, con los preparados en la ley. Estaba conversando sobre la ley de Dios con todos esos adultos teniendo 12 años. Así que la edad de 12 años en adelante, la cultura hebrea comienza a decir que ya es un adolescente, ya es un joven como tal. Entonces, en el capítulo 3, verso 1, el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. Y en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. Aquí hay una verdad que quiero compartir rápidamente. Vean, el muchacho Samuel, ¿con quién se crió? Se crió con el sacerdote, que era Elí. ¿Y con quién más se crió? Con los hijos de Elí. Y los hijos de Elí, ¿qué dice la Biblia que eran? Que eran unos sinvergüenzas. Y estaban en el templo abusando de las ofrendas, abusando de las mujeres. Y el niño Samuel estaba allí en el templo, viéndolos, observándolos, observando a los hijos de Elí, observando al padre que no amonestaba a sus dos hijos. Pero dice la Biblia que escaseaba la palabra de Dios. Dios no reveló más palabras al sacerdote Elí. Dios no reveló más palabras en ese tiempo a estos sacerdotes. Pero dicen las escrituras que Samuel servía la presencia de Dios. ¿Cuál fue el éxito de este niño Samuel? El éxito fueron los padres. Los padres le tenían un seguimiento. A veces decimos, no, que mi muchacho está así por la presión grupal. No, mi muchacho está así por las amistades. Mi muchacho cayó en ese error. Mi muchacho cayó en pecado. Es simplemente por los compañeros del liceo o por los compañeros de la universidad. A veces queremos justificar los errores de nuestros hijos y decir que es por la presión grupal o porque otros lo hacen, nuestros hijos también lo hacen. Quiero decirte que no, porque aquí vemos a un Samuel que no fue afectado por la presión grupal de estos dos jóvenes y del hombre, del sacerdote Elí. No fue afectado. Siendo un niño, iba creciendo, y a la edad de 12 años, este niño era agradable ante los ojos de Jehová y ante los ojos de los hombres. Quiero decirte, padre, que si tú tienes un seguimiento de tu hijo desde la temprana edad y tú le das una formación a tu hijo en el Señor como debe de ser, y tú lo dedicas al templo de Jehová, y tú lo traes al templo, y como prioridad es que él aprenda la palabra de Dios, quiero decirte que tu hijo no va a ser afectado por la sociedad. Tu hijo no va a ser afectado por la comunidad y por el pecado, la presión grupal, porque ese muchacho va a crecer firme en los caminos del Señor. Entonces vemos este principio aquí, el niño Samuel no fue afectado. No fue afectado por unos hijos corruptos del sacerdote Elí. No fue afectado por un mal padre que fue el sacerdote Elí. Fue un muchacho que creció firme. Dice que escaseaba la palabra de Dios. Y escaseando la palabra de Dios, leemos en el versículo 4 al 8. Samuel tenía oídos dispuestos para obedecer. Dios lo llama por 3 ocasiones. Samuel, ¿qué hizo el niño Samuel de 12 años? Joven ya, ¿qué hizo Samuel? Sale corriendo.
Y va al sacerdote Elí, me llama, me llama. Y Elí le dice, no, yo no te estoy llamando. Y se regresa. Otra vez Dios lo llama, Samuel, corre otra vez para el sacerdote Elí. Me llama, no, yo no te llamo. Por 3 ocasiones Dios llama a Samuel y corre para el sacerdote Elí. ¿Por qué razón? Por la razón de que Samuel nunca había escuchado la palabra de Dios, porque en esos tiempos escaseaba la palabra de Dios. Él no sabía que Dios era el que le estaba hablando, y el mismo sacerdote estaba perdido, no sabía discernir que era la voz de Dios que estaba llamando al muchacho. En la 4ª ocasión viene el sacerdote y le dice, bueno, hijo, si te vuelve a llamar, quizás puede ser Jehová que te está llamando. Si te vuelve a llamar, dile, habla que tu siervo oye. Y a la 4ª vez, Samuel, y Samuel dice, habla que tu siervo oye. Y allí es cuando Dios introduce el llamado en la vida de Samuel. Dice que él estaba dispuesto a obedecer, corría a obedecer. Dice la escritura que por esta ocasión Dios le llama y él responde. El 9:10. Samuel crecía y no dejó de cumplir las palabras que Dios le había dado. Samuel había sido confirmado en el ministerio de sacerdocio y el ministerio profético, sacerdote del templo y luego ministrar como profeta de Dios, recibir palabra del Señor. Esto lo hacía Samuel, y dice que no negó que Dios, es decir, le iba a hablar. Él era fiel. Entonces, esta es una gran verdad que tenemos aquí. Dios le habló a Samuel audiblemente. No pongo en duda que Dios puede hablar a una persona audiblemente con un propósito específico. Aquí les demuestro a los muchachos del seminario que Dios puede hablar a una persona específicamente, para un ministerio específico, para una obra específica, personal o familiar. Pero para hablar una dirección de iglesia, para hablar una dirección del pueblo de Dios a nivel mundial, tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, la palabra de Dios. Porque si decimos que la revelación, o lo que puede decir que el hombre que es palabras reveladas, que tenga nuevas palabras reveladas, es superior a lo que dice la Biblia, está violando la palabra de Dios. Nuestra regla de fe es la Biblia. Y este muchacho era fiel. Pero lo contrario de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran los sinvergüenzas. Los hijos de Elí menospreciaban las ofrendas. Los hijos de Elí, el pecado de los hijos de Elí era muy serio ante los ojos de Jehová. Ya Jehová había determinado exterminarlos. Dice que Elí era muy viejo. Intentó llamarle la atención en un momento de su vida. Ubíquense aquí, por favor, en el versículo 22. Y dice, y Elí era muy viejo. Y cuando supo por allí que los hermanos de la iglesia, que sus hijos estaban portándose mal, estoy parafraseando, supo que sus hijos hacían con todo Israel y dormían con las mujeres y las que velaban en la puerta del tabernáculo, le dijo, ¿por qué hacen esto, mis niños? Ustedes saben que no deben hacer eso. ¿Por qué lo están haciendo? Era un viejo. Después de viejo, ¿por qué quiso corregir a sus muchachos? Porque el pueblo de Israel estaba murmurando y hablando de los hijos de Elí. Esa reacción es demasiado tarde. No esperes que los vecinos, no esperes que la comunidad, no esperes que los hermanos de la iglesia estén hablando de tu muchacho para corregirlo. No, si tú ves que tu muchacho está faltando, corrígelo tú antes de que los hermanos comiencen a hablar de esa falla que tiene el muchacho. Porque el responsable de corregirlo son los padres, somos nosotros. Corregir a los muchachos, corregirlo. Entonces dice este verso, que Dios había determinado castigar a los hijos de Elí. Dice, los hijos de Elí no hacían caso a la voz de su padre. Dice el versículo 25. El versículo dice, si pega el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de sus padres, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios determinó matar a los hijos de Elí, pero aún así Dios le estaba dando oportunidad. Le estaba dando oportunidad a Elí para que orara por sus muchachos, para que los muchachos se convirtieran, porque Dios le daba esperanza, oportunidad a no exterminar a sus hijos, ni exterminar el sacerdocio de su familia. Dios siempre da oportunidades. Dice entonces el texto que en el versículo 27-28, ahí lo leen ustedes en su casa, 27 y 28, el capítulo 2, dice que
Dios traslada a Elí la historia y le muestra, mira, todos los sacerdotes en el pasado, cómo yo los he llamado y cómo los he utilizado y cómo han sido sacerdotes de renombre, cómo han sido sacerdotes desde los tiempos de Aarón en adelante. Esto es un gran ministerio. Ser sacerdote es una bendición del Señor. Ser sacerdote es un llamado de Dios. Es algo que es gratificante, es algo espiritualmente donde la persona es usada y es bendecida. Y le está diciendo Dios a Elí, tú has descuidado tu sacerdocio, y has descuidado a tus hijos, y has descuidado a tu familia. En el versículo 29 dice, y Elí había honrado a sus hijos más que a Dios. La pregunta es, ¿estamos nosotros honrando más a nuestros hijos que a Dios? A veces honramos más a nuestros hijos. A veces nos esforzamos por darle lo material, por darle todos los lujos, por darle todo lo que quieren. Está bien que sembremos en ellos lo físico, lo material, pero si está descuidando lo material, de nada sirve. Porque va a crecer un niño sin Dios, va a crecer un joven sin Dios, porque no les has dado la palabra a ellos. Es triste ver cómo la preocupación de los padres hoy en día, que los padres les preocupa más el sustento material, les preocupa más la educación. No digo que la educación secular sea mala, no digo no eduques a tu hijo secularmente. Los padres se preocupan porque los hijos tienen grandes títulos y grandes carreras universitarias. No estoy diciendo que eso es malo, hazlo, dedica que tus hijos sean unos profesionales que le sirvan a la sociedad y le sirvan a Dios. Pero es importante la educación espiritual. Y se ha descuidado la educación espiritual. Elí descuidó la educación espiritual de su familia y se dedicó a engordarse a sí mismo. Dice la Escritura que él se honraba a sí mismo y honraba a sus hijos y no honraba a Dios. Y dice que se ha engordado a sí mismo con lo mejor de las ofrendas, dice el 2:29. ¿Qué hacía el sacerdote Elí? Él se engordaba de las ofrendas y los hijos se engordaban de las ofrendas. Vemos ministerios que se dedican a engordarse a sí mismos y engordar sus familias y descuidar, es decir, el ministerio en la iglesia, en la obra del Señor. Vemos a un Elí, que ellos, me imagino que eran unos gorditos, porque comerse la carne asada, que era presentada a Jehová en el templo, y comerse toda esa carne, y comer carne, y tener carne, y llenarse a sí mismo, dice que el texto en sí que se había engordado a sí mismo tanto Elí como sus hijos. Entonces, Dios le muestra el futuro, le dijo, ellos van a perecer, ellos van a ser castigados, ellos van a morir en el 31 al 34 del capítulo 2. Luego le hace el llamado y le dice a Samuel, y entra al ministerio de Samuel como tal, y dice más adelante que ellos mueren como tal. Y dice que Elí no le había impedido nada a sus hijos. A veces nuestros hijos hacen cosas y nosotros no les llamamos la atención ni se los impedimos. Reflexionemos en esto, no se lo impedimos. Cuando la comunidad comienza a hablar y la comunidad comienza a impedirle a nuestros hijos lo malo que están haciendo, entonces en vez de nosotros querer corregirlos, a veces nosotros mismos nos molestamos. Porque es una realidad. Nosotros mismos como padres nos molestamos. El padre se molesta cuando otra persona le llama la atención a sus hijos por algo que está haciendo indebido. Si tus hijos están haciendo algo indebido, es decir, simplemente alguien te lo corrige, es porque tú no lo has corregido. Examina eso. Si tus hijos están haciendo algo malo y la gente quiere corregirlo, es porque tú mismo no los has corregido. Corrige a tus hijos desde temprana edad y le irá bien cuando sean adultos. No dice la Biblia en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará. El éxito, la fidelidad, la formación del niño comienza a temprana edad. Y siempre lo digo y siempre lo recalco, que la experiencia pastoral que yo he tenido, a veces veo a los padres despreocupados por traer a los niños a la iglesia y que los niños, aún siendo juveniles, vengan a las actividades de la iglesia. Y no los traen. Y cuando hay actividades o vienen ellos adultos, vengan a la iglesia y los hijos se quedan en la casa y no los traen. Cuando el niño es joven, empieza la preocupación del padre evangélico, es decir, ay, mi hijo está cayendo en malos pasos, mi hijo está haciendo cosas indebidas, mi hijo tiene malos amigos, pastor ayúdeme, pastor visítame muchacho. Esa no es responsabilidad del pastor, eso no es responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad del muchacho es tuya, no del pastor ni de la iglesia. Anótalo por ahí. Porque a veces pensamos que vamos a venir a la iglesia para que la iglesia lo cambie. Vamos a ir a la iglesia para que el pastor nos cambie con la enseñanza. No, Señor.
La formación del niño, la educación del niño es tuya. Si el niño se desvía, si el niño toma un camino indebido, es culpa tuya. Ay, pastor, pero yo le enseñé en la Biblia desde chiquito y cuando él creció se apartó. ¿Por qué no se apartó Samuel? Porque Samuel recibió buena palabra del Señor. Dios promete llevar a cabo sus amenazas contra él y su familia, sin ser perdonados, y dice que así sucedió. Elí, en conformidad, dijo, bueno, concluyo con este versículo, es 3:18. 3:18. Y dice, entonces Samuel, porque recuerden que cuando Dios llama a Samuel, Dios le dice a Samuel cómo iban a morir los hijos de Elí y cómo iba a eliminar su ministerio. Elí le pregunta a Samuel, ¿qué te habló? ¿Qué te habló Dios? Dime. Y el niño le dice, pero Dios manda a decirte que tú vas a ser exterminado como sacerdote y tu familia va a ser exterminada. Ya Él te dio mucha oportunidad de cambiar y que tus hijos cambiaran. Como no lo hicieron, entonces tu sacerdocio va a ser eliminado y quitado del medio. Pero vean la respuesta de Samuel, versículo 18. Entonces Samuel Samuel le manifestó todo sin ocultarle nada a Elí. Y Elí dijo, vean lo que dijo Elí: Él es Jehová, que haga como mejor le parezca. Esa fue la respuesta de Elí cuando Samuel le habla. Bueno, si Dios determinó matar a mis hijos, si Dios determinó quitar el ministerio, Él es Dios, esa es su voluntad. Qué tranquilidad en la vida de Elí. No le preocupó sus hijos y no le preocupó cambiar. Y al final tomó una reacción que no tenía que tomar. Tenía que quebrantarse, humillarse, como David se quebrantó y se humilló cuando pecó. No, bueno, que haga Dios como quiera. Entonces, vemos este contraste, amada familia de la Iglesia Evangélica Libre Central. Lo que yo quiero que reflexionemos es, ¿con qué familia nos estamos identificando? ¿Con la familia de Elcana, que es el padre, Ana, que es la madre, y Samuel? ¿O con Elí y Omnis y Fines, que son los hijos de Elí? ¿Qué actitud estamos tomando hoy en día como padres? ¿Qué actitud estamos llevando? El éxito y la clave está en llevar el seguimiento al muchacho desde niño. Pastor, es que es muy difícil controlar en el templo, pastor, es muy difícil. Son pequeños, no se puede. Sí se puede. Sí se puede. Con formación y educación se puede formar al muchacho a tener temor a Dios. Y concluye. Yo honro a los que me honran, dice el Señor, y menosprecio a los que me menosprecian. El versículo clave es el versículo 30 del capítulo 2. El versículo clave de todo el contraste entre las dos familias es el versículo 30, que dice: yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Este es un contraste que vemos aquí en estos pasajes bíblicos para orientarnos a nosotros y informemos a nuestros hijos a temprana edad, y que cuando crezcan siempre tengamos un seguimiento. Y si tú formas a tu hijo como debe ser en la palabra de Dios, ese niño va a honrar al Señor y ese niño va a ser honrado. Pero si tú deshonras a Dios, y si tus niños o hijos deshonran a Dios porque tú no les has enseñado, Dios entonces no los va a honrar a ustedes. Dios honra a los que le honran. Amén. Señor, te doy las gracias por esta reflexión. Que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Bendice la Iglesia Evangélica Libre Central. Gracias por el Ministerio Conexión Juvenil. Bendice a los líderes del Ministerio Conexión Juvenil. Sigue añadiendo juveniles, jóvenes a este ministerio, Señor, y que nos ayudes a nosotros a darles educación. Pero también te pedimos, Dios, que los padres colaboren con el ministerio desde niño en la formación del muchacho, para que cuando llegue a juvenil sea un muchacho de bien. Bendícelos a todos y gracias por todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.